En la vida real, ¿quién es la persona que la sociedad trata como un villano, pero en realidad es un héroe? T.Y. Cobb fue pintado como un jugador racista, sucio, mujeriego y un ser humano basura por un periodista deportivo llamado Al Stamp que le guardaba rencor. Esto duró hasta hace unos años, e incluso fue continuado por Ken Burns. Charles Learjesen finalmente investigó un poco y descubrió que Cobb apoyaba la integración del béisbol. Era un buen compañero de equipo y bueno con los fanáticos. Es sorprendente cómo un hombre puede destruir la reputación de alguien durante décadas. Los periodistas deportivos eran los peores cuando los atletas no tenían forma de presentarse ante el público. Señora Moldenhauer, escuela secundaria Davis K. Esa vieja mala pasó horas conmigo enseñándome álgebra. Todos la odiaban, pero ella podía enseñar. Tuve una situación similar. Todo el mundo odiaba a mi profesora de historia moderna en 10º grado. Pero cuando la tuve para los siguientes 2 años resultó que era muy incomprendida y era una profesora de historia increíblemente apasionada. Recuerdo cada lección desde entonces y la uso mucho en mi carrera. Los buenos profesores siempre llegan lejos en la vida de alguien. No sé si hizo algo para ser llamada héroe, pero el dingo se comió a mi bebé. La trataron tan horriblemente por ser una persona que acababa de perder un hijo e incluso después de que se confirmó que un dingo se comió al bebé. La gente continuó con la broma. Pasó 3 malditos años en la cárcel por eso. No puedo creer que ella vino y no se fue inmediatamente y empezó a joder a la gente que la metió en la cárcel. Ese estaba jodido porque todos los indígenas de la zona afirmaban que sí. Un dingo se comió a su bebé. En términos inequívocos, sucedió con bastante frecuencia, que era algo sabido mantener a su bebé cerca ya que, de hecho, los dingos se escaparían con su bebé, y todos simplemente los ignoraron y continuaron criticándola. Presidente Ulysses S. Grant, tratado durante décadas como un general incompetente, borracho y un presidente fracasado debido a los causantes perdidos. En realidad, un general hábil que ayudó a ganar la guerra civil estadounidense. No era un borracho. Protegió los derechos civiles de los estadounidenses negros. Intentó promover la paz con los indios y creó el Departamento de Justicia. Objetivo principal para los simpatizantes sureños de la causa perdida. San Robert E. Lee es su héroe y los rebeldes solo perdieron valientemente porque la Unión tenía más capacidad industrial, mayor población y utilizó inmigrantes y exesclavos como soldados. Según los simpatizantes del sur, el norte no tenía grandes líderes y los líderes que ganaron fueron vilipendiados por defectos percibidos o por rumores totalmente implícitos. Es muy posible que Grant tuviera algunos problemas con el alcohol, pero sus amigos, administradores, sabían cómo mantenerlo alejado de las situaciones que podrían causar que se desviara. Sherman es criticado por su estabilidad mental y su incendio, sediento de sangre, de Atlanta y su devastación llevada al sur profundo. Si Grant hubiera hecho un mejor trabajo para mantener a los estafadores fuera de su administración y hubiera podido introducir un reemplazo con ideas afines, Estados Unidos estaría en un terreno mucho más firme. Hugh Thompson colocó su helicóptero entre los aldeanos y las tropas estadounidenses durante la masacre de My Lai y ordenó a su artillero que disparara contra las tropas estadounidenses si continuaban asesinando a los civiles. Después del hecho, lo convirtieron en un villano e incluso un miembro del Congreso intentó someterlo a un consejo de guerra. Recibí amenazas de muerte por teléfono. Animales muertos en mi porche. Animales mutilados en mi porche algunas mañanas cuando te levanto. Debes saber que este comentario es acertado, pero estos días su historia es enseñada por el ejército como un ejemplo de desobediencia a órdenes ilegales. Aprendí sobre él en la escuela de candidatos a suboficiales. Creo que su retrato está en la pared del edificio de aulas con otros suboficiales notables. J. Bruce Ismay, director de White Star Line, fue etiquetado como cobarde después de sobrevivir al hundimiento del Titanic mientras tantos otros miembros de alto rango se hundieron con el barco. En realidad, ayudó a varios pasajeros a subir a los botes salvavidas antes de finalmente abordar uno él mismo. Solía estar obsesionado con el Titanic. Ver caricaturas políticas sobre él fue una locura para mí. Incluso también lo retratan como un cobarde en las películas. Y muchos de los barcos salían sin estar llenos.
Entonces Ismay se subió a un barco porque se lo dijo un miembro de la tripulación del barco. De lo contrario, el barco habría ido medio vacío. Si bien la película de James Cameron es brillante, realmente le hizo algo sucio a Ismay, a pesar de que Cameron probablemente conocía los detalles de su supervivencia. Richard Jewell quedó bastante jodido por hacer lo correcto. Durante los Juegos Olímpicos de 1996, el vigilante de seguridad Richard Jewell encontró una mochila con explosivos. A pesar de haber salvado a muchas posibles víctimas, el FBI lo designó con acento agudo el sospechoso principal de una serie de atentados terroristas que está sacudiendo Atlanta en pleno evento deportivo. El atacante real, Eric Rudolph, es un militante cristiano fanático antiaborto que también pensaba que Estados Unidos estaba siendo tomado por socialistas. Había llevado a cabo varios otros atentados con bombas y cumple múltiples condenas a cadena perpetua. Sí, gracias por recordarme al señor Jewell. Partes iguales del FBI y los medios de comunicación. Intentó hacer lo correcto, igual a su vida se arruinó. William Bligh ha sido tratado bastante mal por la historia, pero en realidad era un hombre bastante notable. Ascendió a almirante en la Royal Navy como un plebeyo con muy pocas conexiones familiares y fue elegido personalmente por el capitán James Cook para su tercer viaje por el Pacífico. Después del motín en el HMS Bounty, muchos de los hombres de Bligh permanecieron leales a él y Fletcher Christian y el resto de los amotinados los dejaron a la deriva en un bote salvavidas en medio del Pacífico. Básicamente, varado en un gran bote de remos, Bligh navegó más de 2.600 millas náuticas de mar abierto hasta Timor, habiendo salvado las vidas de todos sus hombres menos uno. Un dato interesante es que William Bligh diseñó Bull Wall, la ruptura de marea en la bahía de Dublín que evita que el sedimento se acumule en el puerto de Dublín y ha provocado la formación de una isla, que ahora alberga la playa de Dollymount. George Michael fue vilipendiado en la prensa por su estilo de vida y por sus adicciones a las sustancias ilícitas. Después de su muerte, se reveló que en privado era un filántropo increíble, nunca buscó reconocimiento por el bien que hizo. Uno de los peores casos en los que la prensa demoniza a una figura pública sin motivo alguno. También parecía alguien dispuesto a reírse de sí mismo. P.E.J., poco después de su arresto, muy público, por hacer cabañas, lanzó la canción Outside, que incluía letras como «serviría a la comunidad. Pero ya lo he hecho, ya ves», y cuyo vídeo musical asociado lo mostraba vestido como un oficial de policía bailando en un baño que hacía las veces de discoteca. También creo que sus primeros años en Wham! Hizo que mucha gente lo viera injustamente como una estrella del pop muy fabricada, cuando en realidad era un muy buen artista por derecho propio. Por ejemplo, él es su versión en vivo de la canción que vinculé arriba. Fue un intérprete verdaderamente excelente. El padre que se queda. Pienso en lo difícil que lo pasó la mamá de mi amigo. Su padre la dejó por una mujer más joven y se mudó fuera del estado. Saltó de un trabajo a otro y rara vez pagó la manutención de sus 2 hijos. La única manutención que él pagó la puso en ahorros para la universidad. Ella trabajaba como cajera de banco, por lo que no ganaba mucho dinero. Sin embargo, durante toda nuestra infancia, su padre siempre fue el tipo genial. Cada vez que regresaba pensábamos que era el mejor, en parte porque él era quien maldecía. Hablaba de senos con nosotros los niños y le gustaban mucho los deportes. Nunca la escuché decir nada malo sobre su padre. Ella siempre le dejaba ver a los niños cuando estaba en la ciudad y mantenía la boca cerrada cuando alguien hablaba de lo genial que es. Esa mujer es el tipo de santa que desearía que todos pudiéramos ser. Gary Webb, vida y carrera destruidas por exponer al anciano por el gobierno. Curiosamente, sino por colegas periodistas. Topher Grace. Fue hace muy poco que la gente se dio cuenta de que él era el bueno y que todos los demás en ese programa de los 70 eran los villanos. Uno de sus primeros papeles principales en una película fue una comedia romántica en la que interpreta a un hombre común y corriente cuyo amor platónico consigue una cita con una celebridad. Su personaje sigue diciendo, pero él es un actor. ¿Cómo sabes que en realidad es una buena persona y que no te sorprenden simplemente sus relaciones públicas? Era una comedia romántica y nunca iba a ganar un Oscar.
Pero en retrospectiva, Win a Date with Tad Hamilton tiene un sabor más profundo de lo que pensábamos. La mujer del café caliente de McDonald's no hizo nada malo y fue crucificada por los medios y una empresa multimillonaria. Una mujer de 79 años que sufrió quemaduras de tercer grado en el 6% de su cuerpo. Desfiguración permanente y años de discapacidad simplemente pidió que cubrieran sus facturas médicas. Le ofrecieron $800, menos de una décima parte de sus facturas. Y a McDonald's ya le habían dicho antes que bajara la temperatura del café porque estaba más caliente de lo necesario. Hasta el punto de ser peligroso. Fueron negligentes. Muchas de las demandas frívolas de ciudadanos individuales en los Estados Unidos son en realidad completamente legítimas. Las corporaciones y sus departamentos de relaciones públicas han luchado durante mucho tiempo para presentar a cualquiera que las demande como loco, estúpido o una combinación de ambos. Iris Sun-Ru Chang, la mujer que escribió el libro sobre las atrocidades japonesas en Nanjing durante la Segunda Guerra Mundial. No sabía que la odiaban. El libro es tan difícil de leer pero tan importante que creo que ella se quitó la vida más adelante en su vida. Pero siempre asumí que tenía mala salud mental. Australiano aquí, voy a poner a David McBride. Bro reveló que los soldados australianos estaban cometiendo crímenes de guerra en Afganistán. ¿Su recompensa? Celda. Abogados defensores. Tal vez, definitivamente, la gente los vilipendia por defender a violadores, asesinos, abusadores de niños, etc. Pero están haciendo uno de los trabajos más importantes del país. Están garantizando lo mejor que pueden que los derechos de las personas no sean violados en los tribunales. Incluso con lo que están haciendo, tenemos demasiada gente inocente tras las rejas. Imagínese cuántos serían si no fuera por los abogados defensores. Si tan solo las oficinas de defensores públicos pudieran obtener el dinero y el personal que necesitan. Juan Brown no se limitó a hablar cuando se trataba de poner fin a la esclavitud. Él y sus hijos viajaron a Bleeding, Kansas y lucharon contra los grupos a favor de la esclavitud. Luego el ataque a Harper's Ferry, en el sur, es un villano, pero es en gran medida un héroe que sabía que si su incursión fracasaba sería ejecutado. Lo hizo y lo fue. Pero en un momento en que la esclavitud era un problema que estaba a punto de conducir a la guerra civil. Brown no dudó en luchar literalmente por las vidas de aquellos que la sociedad creía que eran propiedad. John Brown actualmente está ardiendo en el infierno, y lo que está quemando son los cuerpos de los confederados. Palomas. ¿Sabes por qué hay palomas en todas las ciudades del mundo? Los trajimos allí, y lo hicimos porque podían hacer algo que era imposible por cualquier otro medio hasta la invención del telégrafo, transportar información a más velocidad que la velocidad de un caballo. Y ustedes las llaman ratas con alas. Examen Pop, ¿conoces la diferencia entre una paloma y una paloma mensajera? Eso es eso, sí, ese símbolo de paz, amor y fidelidad universal, que vuela con ramas de olivo frente a nuestros arcoíris y se posa en nuestros pasteles de boda como adornos de cerámica. Eso es lo que llamas una rata con alas. Las palomas y las palomas mensajeras son exactamente lo mismo. Su paloma estándar, la gris con el cuello iridiscente de color púrpura, verde, se llama más propiamente paloma bravía. En su hábitat natural, construyen sus nidos en acantilados rocosos y escarpados. ¡Qué transición tan perfecta! Entonces, cuando la era industrial empezó a levantar rascacielos en las zonas urbanas. Precisamente la razón por la que nosotros los trajimos allí para llevar nuestros mensajes. Y ahora, solo porque no son blancos como la nieve, son ratas con alas. Para vergüenza. A Larry Linville le escupieron y le arrojaron cosas solo por andar viviendo su vida diaria. Interpretó a Frank Burns, el principal antagonista de MASH, pero no se parecía en nada a ese hombre. Su política se alineaba mucho más con la de Alan Alda y Mike Farrell, otras estrellas de MASH, muy izquierdista. También quería agregar que una de las razones principales por las que dejó el programa fue que sentía como si todos estuvieran intimidando a una persona genuinamente enferma mentalmente al final de su carrera. Asociar a un actor con los personajes que interpreta es realmente una tontería y en ocasiones horrible. Literalmente están desempeñando un papel.
no expresando sus creencias honestas. Los programas necesitan villanos. Alguien necesita interpretarlos. Sinéad O'Connor era una leyenda absoluta. Ella protestó en voz alta y orgullosa por el encubrimiento de los abusos sexuales católicos. Le costó su carrera, fue villanada durante años. Ella estaba protestando contra cosas como los asilos, lavanderías de Magdalene que la Iglesia Católica solía administrar en Irlanda. Antes de los años 80, muchas adolescentes solteras eran abandonadas por sus familias católicas si quedaban embarazadas. Su única forma no criminal de ganarse la vida eran las lavanderías Magdalene que la Iglesia administraba para mantener a las madres solteras alejadas de los buenos católicos. Los católicos más llenos de odio fueron elegidos para dirigir estas lavanderías. Años más tarde se encontraron tumbas masivas de mujeres jóvenes y bebés muertos. Los informes sobre palizas, mutilaciones físicas y, simplemente, privación de alimentos eran muy comunes. También se envió al asilo a adolescentes que sufrieron abusos sexuales por parte de miembros de su familia. Sinéad O'Connor dijo una vez que pasó 4 años en una lavandería de Magdalene y fue testigo de cómo las monjas eran crueles con las jóvenes embarazadas. Alan Turing fue tratado como un villano por su homosexualidad, pero en realidad fue un héroe por descifrar el código Enigma en la Segunda Guerra Mundial, salvando innumerables vidas. Es más conocido en informática por 2 cosas, las máquinas de Turing y la prueba de Turing. Resulta que no había solo una máquina Enigma, sino muchas. El más seguro aparentemente nunca se rompió, pero también tenían versiones menos seguras. Charles Littleton, el tipo que cumple 5 años por publicar los registros fiscales de los multimillonarios. Registros que demostraban lo poco que pagaban. Me sorprende que esto no esté cerca de la cima. David McBride descubrió más de 200 documentos militares que detallaban específicamente que los soldados australianos estaban matando ilegalmente a personas de Afganistán y los expusieron al público. Recién fue sentenciado a prisión hace unos días. Jimmy Carter dejó el cargo con una aprobación abismal a pesar de ser bastante ideal en términos de lo que debería ser un presidente. Dejó Estados Unidos en una trayectoria ascendente, con la previsión de abrazar la sostenibilidad cuando era una palabra de la que nadie había oído hablar. Demonios, puso energía solar en la Casa Blanca, solo para que Reagan la derribara. Incluso después de dejar la presidencia, pasó el resto de su vida construyendo casas para la gente. El tipo era un tesoro nacional que nunca fue realmente apreciado. En 2024 la gente mataría por tener otro Jimmy Carter. Pero allá por 1981, la gente lo odiaba. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.